Muy buenas, hoy Anelia Mondes y quien les habla Agustín Martínez de la Escuela de Periodismo vamos a presentar sobre la continuidad o ruptura, el siglo XX a través de la historia. Introduciendo así, vamos a dar, entre comillas, un viaje a través del ya comentado siglo XX, que fue un siglo que definió el mundo moderno con, digamos, un torbellino de eventos muy trascendentales para la historia y, por supuesto, eventos que llevaron a profundas transformaciones, ya en cuanto a sociales, geopolítica, etcétera, etcétera. Esto desde, por supuesto, las guerras mundiales, las revoluciones, los avances de la tecnología, de la industrialización, crisis económica, etcétera. O sea, el siglo XX nos plantea una pregunta fundamental sobre la naturaleza misma de la historia, ¿ya? Y esta sería, ¿es la historia principalmente una línea continua de eventos fluidamente conectados? Donde el presente es simplemente una extensión lógica del pasado o es más bien una serie de rupturas dramáticas, discontinuidades que alteran fundamentalmente el curso de la humanidad, enviándonos por caminos radicalmente nuevos? Esta, por supuesto, una pregunta bastante larga que amerita el mismo siglo XX siendo un ciclo de transformaciones tan grandes. Y esto, por supuesto, es lo que vamos a estar explorando a lo largo y ancho de este video. Bueno, y ahora explicando un poco lo que lleva a este concepto, como para explicar un poco sobre la exploración, es crucial que definamos claramente los conceptos claves de la continuidad y la ruptura histórica. La continuidad histórica se refiere a la persistencia de estructuras, patrones, instituciones y tendencias a lo largo del tiempo. Esto subraya la idea de que las sociedades evolucionan gradualmente con elementos del pasado moldeando el presente y el futuro. En contraste, la ruptura se manifiesta como una discontinuidad significativa, un quiebre fundamental en el orden establecido. Estos momentos de ruptura a menudo se caracterizan por cambios rápidos y transformadores que alteran las trayectorias políticas, sociales y económicas o culturales de una sociedad. Sin embargo, es fundamental reconocer que esta dicotomía no es una simple oposición binaria. La historia rara vez se presenta en términos de uno o lo otro. En cambio, la realidad histórica es mucho más compleja y matizada. Siguiendo con eso, la Primera Guerra Mundial, tomando como un punto de partida, es un conflicto que ya lo hemos comentado, de hecho, en otras presentaciones, un conflicto global a gran escala, con una, digamos, ferocidad, violencia, sin precedentes, y por eso es como se le llama la Gran Guerra, ¿no? Que provocó rupturas dramáticas, etcétera. Imperios que dominaban el mundo, digamos, el panorama político en ese sentido, que fuera el europeo, colapsaron, ¿cierto? Bajo el peso de la guerra y así es como surgió, digamos, el imperio que fue, digamos, el Estados Unidos, ¿no? Luego de la guerra contra la ideología, el comunismo, el liberalismo versus el comunismo, el capitalismo versus el comunismo, hay varias formas de verlo, ¿cierto? Entonces, podemos decir que esto fue también, por una parte social, causó un terrible trauma, ¿no? Eh, digamos, representando rupturas sociales en cuanto a las estructuras de la sociedad, cultura, naciones que se vieron involucradas en la guerra, por supuesto, se vieron radicalmente transformadas. Además que esto, por supuesto, actuó como un catalizador para el rápido desarrollo y el despliegue de nuevas tecnologías, como ya también hemos hablado en otra presentación. Bueno, sin embargo, incluso en medio de estas dramáticas rupturas también hubo continuidades, digamos, importantes. Ya el nacionalismo, que era una fuerza poderosa que había contribuido al estallido de la guerra, persistió y continuó moldeando la política de la posguerra, ¿cierto? A menudo generando nuevas tensiones, conflictos, hasta hoy en día. Así como las dificultades económicas, lo que fue la Gran Depresión, la memoria, ¿cierto? Que, digamos, nos hace remontarnos a la guerra, etcétera. Es un pacto psicológico, cultural, por supuesto, moldeó las sociedades durante las siguientes décadas, dando lugar a nuevas formas de conmemoración y un recuerdo colectivo. El siglo XX también fue testigo de profundas transformaciones ideológicas que remoldearon el panorama político y social en todo el mundo. El surgimiento del comunismo representó una ruptura fundamental con los sistemas capitalistas y democráticos liberales. Ideologías autoritarias como el fascismo, el nazismo, con su énfasis en el nacionalismo extremo, y en el caso del nazismo, la supremacía racial, ofrecieron visiones alternativas del orden político-social, rechazando los principios de la democracia liberal.
Al mismo tiempo, el liberalismo social y el estado de bienestar evolucionaron en respuesta a las crisis del capitalismo y al atractivo de las ideologías competidoras, lo que marcó una ruptura en el liberalismo clásico de la CLF. Pero incluso en este ámbito de intensas rupturas ideológicas también encontramos importantes continuidades. El nazismo demostró ser una fuerza notable, persistente y capaz de movilizar a las masas y moldear la identidad política. La lucha por la justicia social y la igualdad, aunque expresada en diferentes términos ideológicos, siguió siendo un tema constante a lo largo del siglo. Así entonces, para ir concluyendo, como dijimos en un principio, para terminar de la misma forma en que empezamos, la historia del siglo XX no puede reducirse, digamos, a una narrativa, digamos, de que habla sobre continuidad o ruptura, digamos, de blanco o negro, sino que más bien es una representación de lo que es la historia en su esencia, ¿cierto? Una interacción compleja entre fuerzas, ¿no? Fuerzas que son antagónicas muchas veces y que generan una dinámica bastante interesante que va moldeando pueblos, sociedades, naciones, etcétera, etcétera. Así, los principales desarrollos históricos de este siglo revelan ejemplos significativos, tanto de rupturas, como bien dije, fundamentales, o de, digamos, avances o continuidades en cuanto a lo que es la esencia humana, las sociedades, la economía, los avances tecnológicos, humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias por escuchar este video que lo llamamos como un viaje a través del siglo XX y por explorar con nosotros la intricada relación entre la continuidad y la ruptura en la historia. Muchas gracias. Hasta luego.